Para el 15 de agosto, cumpleaños de Napoleón, los delegados marcharon en la sinagoga con los rollos de la Torá, entonando cánticos en hebreo y francés, en honor de Napoleón, que fue llamado por el rabino Sagre el rey Salomón de nuestros días, y por el rabino Sinsheim, que lo comparó con el rey Ciro de Persia. Les quiero recordar que el rey Ciro de Persia es aquel que retornó a los judíos en el año 536 antes de la Era Común a Sion y que se construyó Jerusalén. La Europa antinapoleónica se inquietó. Todos los judíos ven en Napoleón a su Mesías, dijo Metternich. ¿Okay? Lo que hizo Napoleón fue poner al día al judaísmo. Lo hizo entrar en la modernidad. Eso no le pasó inadvertido a un rabino. Si Bonaparte triunfa, aumentará el número de acaudalados en Israel y se acentuará la grandeza de Israel. Pero ellos se marcharán y el corazón de Israel se alejará del Padre Celestial. Y en definitiva, ese era el dilema. Repito lo último. Lo que hizo Napoleón fue poner al día el judaísmo. Le sacó, lo desempolvó y bueno, muy bien, es el desafío. Hay un principio capaz que decía, ten cuidado cuando busques algo porque lo puedes encontrar. ¿No es cierto? Los judíos estaban buscando la emancipación, cuando parecían que la estaban encontrando, entonces ahí tenían que confrontarse con dilemas que antes no los habían tenido del todo, ¿no es cierto? Formal y políticamente, frente al emperador, ¿no es cierto? Eso no le pasó a invertir a un rabino. Si Bonaparte triunfa, aumentará el número de acaudalados en Israel y se acentuará la grandeza de Israel. Todo bárbaro, me parece que yo. Pero ellos se marcharán y el corazón de Israel se alejará del Padre Celestial. En definitiva, los judíos vivían en ese dilema. Y esto es lo que lleva al cambio de los movimientos religiosos, que es lo que vamos a hablar ahora. El dilema es, ¿qué hacer? Te está gritando el medio de que salgas a la modernidad, de que te integres a la invitación de la Europa emancipada y tu hermano francés o alemán te ve a vos como un igual. Vos eras un judío oprimido y expulsado, yo también era una minoría que pertenecía a un Estado, pero que no lo constituía, porque el Estado estaba formado solamente por el monarca. Ahora yo me liberé, muerto el monarca, y la burguesía o el pueblo, no el campesinado todavía, ¿no es cierto? Pero el pueblo, digamos, está saliendo de la libertad, te invita a vos para venir. Pero para eso, decime que yo soy tu tierra prometida. Para eso, decí que sos tan francés como yo y armás familias francesas. O sea, ustedes tienen que entender que el clima era de un extraordinario patriotismo. Los mitos nacionalistas más importantes surgen en aquella época. Hay dos teóricos sobre la formación de los nacionalismos en aquella época, y no me quiero extender más en este puntito de la disertación. Uno es Ernest Renan y el otro es Wolfgang Herder, donde hablaban que los nacionalismos se podían formar o bien por objetivos comunes, por ejemplo los Estados Unidos, que son distintas etnias, que todos convergen en un objetivo común y generan un Estado al cual aman y son devocionales a eso. Y la otra teoría planteaba que es que, digamos, determinados países se forman a partir de la unión de etnias, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Tenemos un mismo idioma, tenemos una misma cultura, tenemos un mismo origen, hermanémonos todos y formemos nuestro propio Estado. Los Estados europeos, básicamente, estaban formados bajo esta consigna. Finalmente los judíos se confrontan con esto y había que encontrar una solución. Un punto más y vamos a los movimientos. Mientras políticamente esto ocurre en Europa, se comienza a gestar, no tan temprano en Europa, un poquito ya empezó desde la época de Baruch Spinoza, en el 1600 y pico, en el siglo XVI, ¿no es cierto? Es el tema de la revisión de la autoridad de los textos sagrados. O sea, concretamente, ¿quién escribió la Torá? Dios, los autores digamos, que pertenecen al pueblo de Israel, descendientes de los antiguos hebreos. ¿Cuál es la santidad de la Torá? O sea, cuestionamientos de todo esto. Cuando surge el siglo XIX, se instala lo que se llama la revolución científica, sobre todo más fuerte en la segunda mitad, digamos, del siglo XIX. Entonces, de pronto, junto al llamado histérico de salir de los guetos y meterse en la libertad, empezaron a surgir cuestionamientos sobre qué es lo que la ciencia dice respecto a los principios religiosos. Hay un autor muy conocido, o sea, un personaje de la época que se llama Leopold Zuntz, digamos, un nombre gigantesco de aquellos tiempos, donde trata de encontrar, digamos, el espacio de la ciencia en determinados principios religiosos que regían. Pero más allá de la cuestión científica y religiosa como planteo teórico, había una cuestión concreta que tenía que ver con la práctica religiosa de los distintos movimientos.
¿Cómo teníamos que vivir nosotros nuestro judaísmo? ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo nosotros adaptamos al judaísmo a la luz de los cambios políticos de Europa y a la luz de los descubrimientos científicos que se están planteando? Si el texto es un texto que lo escribió Dios, una es la verdad. La pregunta que yo se hacía, si el texto no es un texto que lo escribió Dios, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el margen de maniobra que tengo? ¿A quién tengo yo que llevar adelante lealtad en todo esto? Mientras todo esto comienza a efervescer en un siglo increíble para estudiar y para analizar, siglo XIX, surge un tercer personaje, que es Moisés Mendelssohn. Mendelssohn desarrolla una teoría, que lo escribe en 1799 y avanza en el siglo XIX también, y él dice, en hebreo se conoce mucho en la universidad, dice, Heye Adam Betzaiteja Beyehudi Beoaleja. Significa, sé un hombre en la calle y un judío en tu casa. O sea, mantener internamente tu cuestión de judaidad y en la calle sé un hombre, un gentil bourgeois, gentilhomme, ¿no es cierto?, un ciudadano del Estado para poder participar en todo esto. Mientras estos dilemas sobre la calidad de la religiosidad, la importancia de determinados principios de la antigüedad, que se cuiden, que no se cuiden, surge un estallido, según los distintos rabinos de la época, de cómo interpretar la cuestión religiosa. El primero al que quiero mencionar, yo no lo voy a leer ahora, todo este material yo se lo doy para que se lo lleven a casa y lo puedan leer después con comodidad. El primero que quiero mencionar, que es el primero que rompe con todas las estructuras, después van a tener, es un libro de Leo Trepp, una historia de la experiencia judía, un libro muy conocido, se vende en el seminario también. Voy a hablar primero de Samuel Holden. Samuel Holden, nombre que nació en 1806 y murió en 1860, era el primer reformista. El primer reformista. Holden era un hombre donde toda su vida estudió en una yeshiva de profundos conocimientos judaicos, profundos conocimientos talmúdicos, y la verdad es que él, bueno, sale de la yeshiva y por influencia de su mujer, cosa extraña, ¿cierto? Digamos, por influencia de su mujer, digamos, abraza con pasión la modernidad. Y él toma, en su movimiento, en su propuesta teológica, toma distintas decisiones. Por ejemplo, decide que como estamos en Alemania y nos queremos integrar a Alemania, de ahora en adelante el servicio más importante religioso va a ser el del domingo a la mañana. O sea, no es que hacían Kabbalah Shabbat el domingo, ¿no es cierto? Porque, digamos, Kabbalah Shabbat, domingo, Shabbat. Dice, no, pero el servicio importante de alta convocatoria va a ser el del domingo a la mañana. Domingo a la mañana, otra vez. 2. Rompe con el concepto del idioma hebreo. El hebreo es un idioma que particulariza. Nosotros tenemos que integrarnos con eco de la postura napoleónica, aunque él funcionó muchos años después, pero ese era el clima que se estaba viviendo en Europa. Mientras tanto, ya había habido algunos movimientos revolucionarios. En 1830 hubo una revolución importante. En 1948 surgieron pensadores como San Simón, ¿no es cierto?, que es uno de los representantes de lo que se va a llamar en aquel momento el socialismo naïf, ¿no es cierto?, no el socialismo científico, que después va a venir con Marx. Proudhon también, ¿no es cierto?, un socialismo naïf. Y Lasalle, ¿no es cierto?, en las comunas parisinas en Francia. Entonces, en todo ese clima, que después se va a incorporar el proletariado y la revolución, digamos, socialista, se vivía en este tipo de cosas. Entonces él dice, domingo a la mañana, servicio equivalente a Kabbalah Shabbat, pero de Kabbalah domingo. Ok, domingo a la mañana. Hebreo no se toca solamente en alemán. 3, no vamos a meter ninguna alusión que hable a la tierra de Israel, o sea, como destino y como sueño futuro, y tampoco vamos a tocar, digamos, el tema que toque cualquier cuestión de particularidad cerrada, exclusiva judía. O sea, tenemos que abrirnos, tenemos que integrarnos. Fue tan radical su propuesta que tuvo muy pocos adherentes. Pero un tipo brillante, un tipo muy inteligente, que, bueno, llevó adelante esta postura. Bueno, Berlín, ¿no es cierto? Sí, después construyeron un muro ahí, pero digamos, ese fue bastante tiempo después, ¿no es cierto? Como contrapartida, él fue tan radical que básicamente rompió con todo. Entonces, ahora quiero que fíjense lo siguiente. Es fascinante esto, porque ¿por qué esta gente reaccionó así?
¿Por qué este líder religioso se mandó de la manera que se estaba mandando? Se mandó porque el clima que se estaba viviendo era un clima que insistía para eso. Claro, había inclusión, tenían que... Y aparte, hay que pensar así, no solamente la inclusión, sino que ellos no podían creer lo que les estaba pasando. Se pinchaban a ver si la verdad no era verdad. Pero por otro lado, otro reformista, que se llamaba reformista también, que lo tenemos acá, que es Abraham Geiger, un hombre que vivió un poquito más, murió en 1874 y nació en 1810. Este Abraham Geiger tenía otro sentimiento. Dice, yo también creo que hay que reformar, yo también creo que hay que hacer determinadas cosas. Lo que no estoy de acuerdo es perder el espíritu judío. O sea, ¿cómo se hacía, no es cierto, para poder plantear la modernidad y cómo uno quería entregarse con mantener el Yiddish Neshume que ellos tenían, ¿no es cierto?, el espíritu judío? ¿Cómo poder plantear ese tipo de cosas? Entonces él arma un seminario, Geiger, que después se va a transformar en el seminario reformista más importante que va a haber en Alemania y que va a ser destruido solamente a la llegada de Adolf Hitler, ¿no es cierto?, en Berlín, que duró holgadamente un periodo de 150 años, ¿no es cierto?, un poquito menos, ¿no?, digamos, respecto de todo esto. Entonces dice, bueno, entonces él dice así, vayamos un poco más al pensamiento de Zuntz, en el cual tomemos aquellos conceptos que tienen que ver con el valor judío a nivel de continuidad, y si algunos tienen que ver en forma concreta con cuestiones nacionales, como por ejemplo el tema de Eretz Israel, y con cuestiones, digamos, de pertenencia exclusiva, los relativizamos. Por ejemplo, él planteaba, no hay que anular el tema que habla de Am Israel, sino que veamos Am Israel como un ideal espiritual. O sea, es como el aikumene de Israel. O sea, el pueblo de Israel, pero como una realidad espiritual, no como una realidad concreta. Para no tener que oponerse, básicamente, a la postura de la modernidad en la cual todos estaban ampliando y todos estaban hablando. He planteado, por ejemplo, que los servicios me parecían muy bien, que se puedan hacer en alemán, pero sin necesidad de cortar ninguna otra referencia que pudiera llegar a ser molesta. O sea, el camino que se hizo fue hacer un gran midrash, midrashear aquellas afirmaciones que pudieran o no llegar a ser molestas, ¿no es cierto?, para el pensamiento de la época en aquello que estaban planteando. Entonces, comenzaron a surgir distintos movimientos respecto de cómo encarar el tema de la modernidad. Y a mí me gusta este tema porque tiene una característica que tiene que ver con nosotros también. Uno de los desafíos de ser conservador tiene que ver con el hecho de que somos sensibles a la modernidad, pero además hay determinada continuidad que queremos mantener. ¿Pero por qué queremos eso? A mí me parece que hay una cosa maravillosa, yo lo encuentro en nuestro tiempo y lo encuentro en el tiempo de ellos. El ser humano no es producto solamente de su cabeza. Ellos, desde el punto de vista intelectual, podían entender el fenómeno político y científico que estaba viviendo la modernidad del siglo XIX. Ellos lo podían entender. Pero ellos no querían hacer caso omiso a las directivas del corazón. Y entonces, Zeharia Frenkel, que es el que funda el movimiento conservador, primero estaba en distintas reuniones que se hacían junto con los reformistas y después se peleó y se abrió completamente de los reformistas respecto de esto. Él decía, nosotros no, así como escuchamos al mandato de nuestro cerebro y de nuestro pensamiento, tenemos que escuchar el mandato de nuestro corazón. Nuestro corazón nos habla de que no podemos alegremente sacrificar a aquellos que estamos viviendo o a aquellos que vivimos durante tantos años. Tenemos que buscar la manera que tengan cabida en esto. Y lo más importante que dijo para mí, en mi humilde opinión, él escribe y dice que hay que armar un judaísmo que no esté pendiente de las modas de los tiempos en que a uno le toca vivir. Y yo quiero tenerme un minuto en esto con respecto a nuestro propio movimiento. Esta es mi opinión, yo lo quiero compartir con ustedes. Cuando Frenkel escribe, dice, ¿no es cierto?, de que nosotros no podemos armar un movimiento ¿qué es el movimiento? Movimiento es una palabra muy bastarda, la palabra movimiento. O sea, podemos una forma de vida. Cuando decimos el movimiento conservador, no es el movimiento, es una organización política. Después se va a funcionar con uno o con otro. O sea, será político en el sentido de que uno podrá implementar modelos y energía para poder obtener determinados logros.
Pero de lo que estamos hablando es de cuál es el tipo de vida judía que vamos a tener. O sea, si yo voy a tomar vino kasher o no kasher, y si va a estar correcto o no va a estar correcto. Si de pronto me voy a tomar en serio el tema de Tikkun Olam y el tema del Tzedakah, y voy a ser una buena persona, porque eso es lo que mi forma de ser judío me lo está indicando. Entonces, Frenkel dice así: la demanda de nuestro tiempo nos está hablando de la integración. Pero la integración, si no está bien administrada, nos va a llevar a la destrucción. Nosotros queremos integrarnos, no queremos desaparecer fusionándonos. O sea, queremos ser franceses, pero queremos ser judíos. Y tenemos que buscar una solución que nos permita disfrutar de las propuestas de la modernidad sin quedar absorbidos dentro de esa experiencia. Y tengo que hacer una propuesta en la cual mi propuesta sea honesta y leal, aunque le toque vivir un tiempo de complicaciones. Y yo cuando escucho esto, digamos, de Frenkel y de pensadores como él de su propia escuela, recuerdo lo que nos pasa a nosotros ahora. Una pequeña digresión, no es exactamente el orden de la conferencia, pero una pequeña digresión. Para nosotros como judíos conservadores, para Marshall Mayer, con todo lo gigante que es Rabbi Mori, mi maestro y mi rabino, ¿no?, que en paz descanse, ser conservador en la década del 60 y en la década del 70, cuando todo el contexto que se vivía en la sociedad era un contexto favorable, veamos un minutito, contexto favorable, a ver, el mundo en general no iba al fundamentalismo para resolver sus problemas nacionales. Los estados árabes eran todos marxistas, ¿sí? Nasser no era un fundamentalista islámico, como tenemos a Mursi ahora en Egipto. Él era miembro de la Cuarta Internacional y se levantó en contra del rey Farouk. Lo mismo los presidentes que estaban en el norte de África. Lo mismo Lumumba, ¿no es cierto?, en el Congo belga. O sea, todos los países buscaban a la izquierda. En ese contexto, donde con sus miserias y con sus virtudes, de la década del 60 y 70, planteaba, sí, había droga, había esto, pero de pronto había una búsqueda de ruptura contra el autoritarismo de la década del 50. O sea, el amor libre, la independencia y la identidad de cada uno, el hombre, la mujer. En ese contexto, y permitan la sinceridad, en ese contexto libertario, parecido al que se estaba viviendo en el siglo XIX, fíjense lo cíclico, parecido a todo lo que estamos hablando ahí, libertario, independentista, con toda esa cuestión, los movimientos ultraortodoxos eran fenómenos bizarros, eran sectas cerradas que nunca nadie entendía, que se contaban con 10 o 15 personas que se estudiaban mientras el mundo explotaba con el pensamiento sartreano, con los movimientos del año 68 de los mayos parisinos, en los cuales el hombre buscaba su propia identidad. En ese contexto, Heschel caminaba con Martin Luther King en Alabama y llevaba su propio sustento, donde el hombre buscaba su propia independencia y su propia identidad. Y escribe el libro El hombre no está solo, o Dios en busca del hombre, ¿no es cierto? En ese contexto general de la vida, era relativamente más fácil instalar una perspectiva judía donde haya que laburar para entender a Dios, donde haya que laburar para encontrar tu lugar cerca de Dios, donde haya que laburar para poder encontrar cuál es el perfil caracterológico de vos como judío conservador, ¿no es cierto?